hoy vamos a tocar un tema, ¿verdad? El pastor no está, anda por Cuyultitán en una campaña de la familia y ahí lo invitan mucho a las campañas de la familia, ¿verdad? Entonces, para gloria de Dios, anda ya predicando también, pero aquí vamos a tener el estudio bíblico de esta hora. Pero vamos a entrar a un estudio escatológico de los últimos días, porque, amén, nadie va a dejar de decir que no estamos en los últimos días, amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 5. Segunda epístola a Timoteo, del capítulo 3, del verso 1 al 5. El tema para esta hora se llama tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso del 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que no sea mi vida, Señor, en esta hora mi boca, mis pensamientos, ni mi corazón, sino que sea tu Santo Espíritu dirigiendo esta palabra preciosa, Señor, que tienes para este pueblo, Padre. Que seas tú llevando mi boca, Señor, a través de tu palabra y que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda ministrar a aquellos corazones que han venido cargados, atribulados, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Pero sabemos que tú tienes una respuesta en esta hora para cada una de nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta hora de tiempos peligrosos, porque ya estamos en los últimos tiempos. Esta carta que Pablo dirige a Timoteo empieza en el capítulo 3. También debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en tiempos peligrosos. Usted no me va a dejar mentir que en todo mundo se oyen que hay hambre, que hay falta de agua, que los glaciares se están destruyendo, que muchos animales se están extinguiendo, que el amor de muchos se ha enfriado, que aparte de eso Pablo le dice a Timoteo que no tienen afecto natural, o sea que han perdido la sensibilización que Dios nos puso cuando creó, cuando Él hizo a su creación, hombre y mujer. Y con mucha tristeza, yo veía algo el día de ahora que me causó tristeza más que repugnación, sino que tristeza. Me mandaron un correo y un video y una hermana que está en el colegio de teología me mandaba ese reportaje y ese video acerca de una iglesia de Hillsong que está en Nueva York. Es una iglesia evangélica que tiene más de 7,000 miembros, más de 7,000 congregantes, y que una pareja, ministros de alabanza, hombres, se habían jurado amor eterno delante de la congregación. Y yo abrí el video y está cabal que el ministro de alabanza está tocando el piano, está cantando, y creo que son de ese grupo de Hillsong, porque el nombre de la iglesia, el mismo nombre lo lleva. Pues estaba este ministro de alabanza tocando el órgano, cantando, y de repente aparece con el anillo y el otro llorando, se hinca y le pide matrimonio. Enfrente de todos ahí, los que estaban.
Realmente, hermanos, estamos en los últimos tiempos, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la palabra de Dios cada quien la agarra a su conveniencia, no lo que Dios pone, porque al hacerle una entrevista a esta persona, al pastor o no sé qué es, el que dirige esa iglesia, cuando le hacían la pregunta, él decía que donde en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, decía que él iba en contra de los homosexuales. ¿Dónde estaba escrito? Pues yo me puse a investigar y me fui a la Biblia y sí encontré en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús no vino a abolir la ley. Él les dijo, cumplan la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso les dijo. O sea que la ley sí, la ley no la vino a él a quitar. Él vino a dar un nuevo mandamiento porque él vino a poner un corazón de carne en nosotros. Él vino a hablar del amor que entre todos debe de haber. Y si hay amor para el prójimo, si hay amor para Cristo, nosotros tenemos que ser temerosos con las cosas de Dios. Y estamos hablando de tiempos peligrosos porque la venida del Señor se acerca y nosotros podemos decir, pero nunca viene. El tiempo de Dios, el tiempo Cairo de Dios es perfecto y es solamente de Él. Solo Él lo conoce. El tiempo de Dios se llama tiempo Cairo, solo Él lo conoce. Solo Él sabe el momento que va a venir, pero usted y yo debemos de estar preparados. Pablo por eso insta a Timoteo, lo exhorta a que este pueblo siga las buenas costumbres, la buena doctrina, que ellos hablen palabra de Dios, que sean buenos soldados de Jesucristo, que sean soldados aprobados, no reprobados. Porque hay muchos, ¿por qué tiempo peligroso? Porque hay muchos dentro de las iglesias que están reprobados por Dios. No por el pastor, no por la familia, sino que están reprobados por Dios. Porque el nuevo nacimiento se da desde el momento que usted acepta a Jesucristo. Esa es mi forma de pensar. O sea, no, yo le voy a poner mi punto de vista. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, llega el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el poder del Espíritu Santo es transformador. Es cierto, somos carne, somos pecadores por el pecado de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Llevamos ese pecado, pero vino Jesús a pagar un precio para salvación de cada uno de nosotros. Amén. Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos de dar buen testimonio y debe de haber una transformación. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, y volvamos aquí al capítulo 3, dice, también debes saber esto, le dice Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué le dice que vendrán tiempos peligrosos? Porque Satanás anda en medio de todos y anda dentro de las iglesias. Alguien puede decir, como es que esto no es la iglesia es usted. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. El edificio de Dios es su cuerpo, es su corazón. Esa es la habitación de Dios, no las paredes de la iglesia. Es como usted venga delante de Dios y usted se santifica para Dios. ¿Por qué es un estudio bíblico? Porque le voy a enseñar a la luz de la Biblia, no porque yo lo diga, sino que el apóstol Pablo, Dios iluminando a este hombre, porque toda la palabra de Dios es iluminada, Dios dio la sabiduría para que escribieran todo esto, y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Usted puede ver, hay muchas personas que no le importa lo que esté viviendo los demás, con solo estar bien ellos. Son egocentristas. Aún en la casa, en los matrimonios muchas veces se ve eso. Estando bien yo, no me importa cómo estén los demás. Estando bien yo, que yo me voy a mi partido, no me importa cómo quede mi familia, que no va a salir y ahí va a estar encerrada. El Señor insta a Pablo en esta hora que le hable a un pueblo y le dice, porque la palabra es contemporánea, se puede aplicar en el tiempo que estaba Pablo y en el tiempo que estamos nosotros. Porque nosotros estamos en un tiempo detenido. El tiempo cronológico no ha caminado. Porque nosotros estamos en el periodo de la gracia. ¿Y por qué Dios lo ha detenido? Porque Dios está esperando que un pueblo se pueda arrepentir
y puedan más almas, salvarse y entrar al reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Este tiempo está detenido. Va a llegar un momento cuando ya se vean señales y ya se están viendo, no se sabe a qué hora. Dice que el Señor va a llegar como ladrón en la noche. No se sabe el tiempo, ni la hora, ni el momento que lo va a hacer el Señor, pero el Señor va a llegar. Va a llegar a nuestra vida, nos va a llamar. No confundamos eso, ¿verdad? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Este es el primer punto. ¿Qué dice también? Avaros. Aquellas personas que trabajan, aquellas personas que toda la vida dicen, no tengo tiempo para acercarme a Dios. No tengo tiempo para ir a una iglesia, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para orar, porque si yo no trabajo, mi familia se muere de hambre. Nos hemos vuelto materialistas, nos hemos vuelto nosotros mismos personas que amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y yo no estoy regañando, sino que estoy hablando a través de la palabra en esta hora. El Señor dice, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y empieza a decir el Señor a través de Pablo una infinidad de cosas, desobedientes a los padres. Y usted lo está viendo. Nuestros hijos, su comportamiento, el suyo y el mío, de los que ya venimos atrás de los 70 para abajo, o 71, 72 hasta los 80, podemos ver que los hijos, nosotros una mirada nos hacía nuestro papá, nuestra mamá y nosotros entendíamos. Pero hoy nuestros hijos les estamos diciendo y ellos no entienden. Ellos hacen lo que ellos quieren y consideran que es lo correcto. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y la palabra es clara y lo dice en esta hora. Dice, desobedientes a los padres, ingratos. Y yo he visto las estadísticas en varios países del mundo y muchas personas, cuando ya sus papás llegan a una edad que ya no pueden valerse por sí mismos, los llevan al asilo. Ellos dicen, entre comillas, van a estar más cuidados, pero sin afecto, sin su familia. ¿No sería mejor tener al padre ya en los últimos días de su vida en familia, que él se sienta amado? Y dicen, estos tiempos, en los postreros tiempos, habrán ingratitud, impíos que no quieren conocer de Dios. Se les está hablando de la palabra y la gente no quiere entender. Estamos viendo cómo está la situación de difícil y muchas veces no queremos entender. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Nosotros venimos de nacimiento con ese afecto natural. Es algo nato en nuestra vida. Se pierde toda sensibilidad con la familia y usted lo puede ver. De la gente que anda haciendo la maldad, no le importa que sea su mamá, no le importa que sea una familia, un hermano. Aquellos que violan a sus hijos, no les importa, perdieron el afecto natural. Y son cosas que se deben de hablar en las iglesias, porque dentro de las iglesias, nosotros hemos ido a seminarios, hay índices de que padres cristianos han violado a sus hijas. Han sido abusadas, tocadas, y son temas que a veces son tabú en las iglesias, pero hay que hablarlos. Porque la palabra dice tiempos peligrosos, donde usted no se confía a dejar a su hijo, a su hija en manos de alguien que usted no conoce. Aún la mayoría de abusos, y no es cuestión de familia, pero la mayoría de abusos se dan dentro de la familia. Y ahí hay que tener cuidado. Tiempos peligrosos, donde el Señor nos dice, abran sus ojos, abran su mente, abran su corazón, porque yo les estoy hablando, porque van a llegar tiempos donde hay gente que no va a alcanzar la gracia de Dios, porque estamos en el periodo de la gracia. Pero no porque usted y yo estamos en un periodo de gracia, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Porque cuando llegamos al Señor, cuando aceptamos al Señor, somos nuevas criaturas.
tienen que ir cambiando las cosas. Si yo antes me vestía pelada, hoy me da pena vestirme pelada. Yo hablaba con una hermana ahora y yo le decía, para pararme aquí en el púlpito, o sea, no es el lugar, es el Espíritu Santo. Yo voy a hablar de la palabra de Dios, yo no puedo venir pelada. Yo no puedo venir enseñando todo lo que no debo. Tengo que venir lo más presentable posible, no para la congregación, sino que para Dios. Para Dios. Y así debemos de ser todos. Cuidar esa parte que el Señor nos está dando. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, no manejamos nuestros temperamentos, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿A cuánta gente se le está hablando de Jesús y no quieren nada de Jesús? Y aquí tenemos una gran ventaja, que hay muchas iglesias, pero realmente, ¿cuál será el índice real de los cristianos? Porque pueden haber muchas iglesias. Podemos haber muchos cristianos que nos llamamos cristianos, pero realmente hay una verdadera conversión en nuestras vidas. Ahí es pregunta que cada uno nos debemos de hacer, porque yo desconozco. Yo conozco mi vida y yo me pelo delante de Dios todos los días y le digo, Señor, mira esta parte, yo la quiero cambiar, quiero que me ayudes. Ya ese es algo personal. Cuando Pablo le habla a Timoteo es porque él quiere que Timoteo se dirija al pueblo y que también él huya de esas tentaciones, porque estamos en un mundo y aquí está y reina Satanás. Pero él no es el dueño del mundo, es Dios. Pero Dios lo está dejando para ver qué hay en nuestros corazones. Traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Estos son los hedonitas, aquellos que se aman a ellos y que les gustan los placeres sexuales, los placeres de la carne, no solamente los sexuales, sino que en todo sentido, aquellas personas que andan buscando siempre hacer cosas que a Dios le desagradan. ¿Y qué dice el 5? Que tendrán apariencia de piedad. Y aquí es cuando viene que dentro de las iglesias también va creciendo el trigo y la cizaña. Y el Señor lo habla en parábolas. Cuando llega el tiempo, Él corta la cizaña y deja crecer más el trigo. Pero a veces es necesario porque el Señor va viendo, ¿verdad?, cómo va ese crecimiento. Y si nosotros nos dejamos absorber por el mundo, ¿qué más dice? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. A esto debemos de evitar. Cuando usted esté oyendo a alguien mal hablado, hasta uno cuando ya es cristiano y ha recibido al Señor, le molesta cuando hay alguien que está a la par suya hablando solo cosas feas. Le molesta que alguien esté fumando a la par suya. Le molesta que alguien esté tomando. No se siente bien uno. Pero el Señor habla de tiempos, esos tiempos peligrosos, donde usted y yo debemos cuidar nuestra vida espiritual. Realmente el cuerpo, y yo lo decía el día de ayer, el cuerpo, los deleites, las casas, el trabajo, las cuentas, todo eso va a quedar acá. Pero nuestra alma y nuestro espíritu le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que tiene que crecer? Nuestra alma y nuestro espíritu. Porque eso es lo que reclama Dios de nosotros. Eso es lo que reclama. Pero tenemos nosotros una gran garantía, los que hemos recibido a Cristo. Amén. Tenemos una esperanza. La esperanza es que Cristo va a venir por su iglesia. Amén. Dice, por eso quería enfocarme a tiempos peligrosos, porque muchos a veces hemos caído en esas cosas. Pero Dios dice, hay que arrepentirnos, llegar a ese arrepentimiento genuino y seguir a Dios de todo corazón. A mí me entristecía porque realmente Dios no aborrece, y lo voy a hablar así, realmente no se habla muy abiertamente, pero Dios no aborrece la persona. Dios aborrece el pecado. Realmente si una persona quiere cambiar, la iglesia está abierta, pero debe de haber un cambio, un arrepentimiento.
Ya eso que se ve, ya eso pasa los límites de todo. Ya pasa los límites. Porque llegar a una iglesia y dar un anillo y arrodillarse, dar ese anillo y todavía besarse enfrente del público, eso es detestable, es pecado contra Dios. ¿Por qué? Por eso las mismas iglesias están siendo criticadas por esas actitudes. Se dio algo en cierta parte y personas también estudiosas de la palabra. Y es difícil hablar de esas cosas, pero se dan situaciones difíciles donde uno tiene que agarrar ejemplo y evitar, como decía Pablo, evita. Dios nos ha dado dominio propio, amén. Dios nos ha dado dominio propio para que usted y yo podamos huir de todas esas tentaciones. Satanás nos va a poner tentaciones. Satanás va a poner enfermedades. Pero aún, yo decía el día de ayer, aún en dificultades, en el desierto, en la oscuridad, usted y yo no podemos perder la identidad. No podemos perder la identidad. Usted es un hijo de Dios aquí en China, donde sea, es un hijo de Dios. No podemos perder la identidad. Y habla de que huyamos, que evitemos a estos, porque cuando usted está en medio de ese grupo y empiezan a hablar, de repente ya usted está comportándose como el otro grupo. Es más fácil que el mundo lo absorba que usted absorba a ese poco de gente que está alrededor. Y yo hablaba con un ganador de almas de la central un día y me decía, yo me voy a meter ahí a las lupanares, no sé qué es eso, donde venden bebida, creo, donde venden, y me dice, yo los evangelizo, ¿sabe qué? Le dije, ¿cómo una persona bien bebida va a saber lo que usted le está diciendo? Me va a disculpar lo que le voy a decir y tal vez le voy a caer mal, pero ¿cómo usted va a evangelizar a alguien que está bien borracho si no está en sus 5 sentidos? Le va a escuchar y ahí es cuando la gente dice, gané tantas almas para Cristo, pero realmente serán convertidos. ¿Realmente seremos convertidos? Por eso dice la palabra ahí en Mateo que va a ser el crujir, el llorar de aquellas personas que se van a quedar y que pudieron haber dicho, pero yo dije en la oración, pero no era convertido. No era convertido. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Pero tenemos una esperanza que es el arrebatamiento de la iglesia. Es un periodo que el Señor a usted y a mí nos está preparando. Alguien dice, aquí en la tierra se va a hacer todo. No. Es un periodo de preparación de nuestra vida espiritual. Realmente debemos de pensar mucho qué estamos haciendo por nuestra vida espiritual. Si estamos realmente escudriñando la palabra, si solamente yo escucho lo que se habla aquí y no voy a investigar, no voy a leer, porque muchas veces solo estamos siendo oidores de la palabra. Pero el Señor quiere que también seamos hacedores y cumplamos lo que Él dice. Y el arrebatamiento es nuestra esperanza. No es la segunda venida. El Señor Jesús, y por eso es un estudio bíblico, quiero explicarles. La primera venida, ¿cuándo fue? De Jesús. Cuando nació, ¿verdad? Cuando vino Él, el verbo se hizo carne, dice el libro de Juan en su capítulo 1, y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne, y el verbo era con Dios y era Dios. Amén. Se hizo carne, esa es la primera venida. El arrebatamiento no es la segunda venida. ¿Por qué? Porque para hacer una segunda venida tendría que tocar tierra. Amén. Amén, tendría que tocar tierra. En el arrebatamiento se da en el aire, en las nubes. Y quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses porque esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Que en un abrir y cerrar de ojos usted y yo vamos a ser arrebatados. Y vamos a dejar esta vida cruel, esta vida pecaminosa, esta vida que nos hace sufrir, amén, que tenemos enfermedad, pero vamos a ser glorificados a través de nuestro Señor Jesús.
capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y quiero que vayamos al verso 15 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiero explicarles acá. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando el Jesús venga por su iglesia, amén. ¿Quiénes son iglesia de Dios? Amén. Cuando Jesús venga por su iglesia, primero ¿a quién va a llamar? A los muertos en Cristo. Aquellos que recibieron a Jesús. Cuando dice no precederemos, es que usted, que si en el momento que viene el Señor está vivo, usted no se va a ir antes que el que ya murió. El Señor, Él dice que el mar va a sacar a sus muertos, todos los que murieron van a ser levantados, amén, en Jesús. Ellos van a preceder, van a ser los primeros. Y juntamente, dice la palabra, lea el siguiente, por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, no precederemos a los que durmieron, la segunda parte, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Luego el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Por eso no se confunda cuando alguien le diga la segunda venida. No, se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. El arrebatamiento viene de una palabra griega que es harpazo, traducida es harpazo. Es algo rápido, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos va a arrebatar. Nos va a pasar de un lugar a otro, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso usted ha visto esas películas que dice que va a ir el piloto y si el piloto es cristiano, se va a quedar sin piloto el avión y se va a ir a estrellar. ¿Por qué? Porque si el piloto era cristiano, va a ser arrebatado. Y los que no tienen a Cristo van a entrar a las 70 semanas. Nosotros estamos en las 69 semanas. La 70 semana es después del arrebatamiento. Usted y yo ya no vamos a estar en esos aires de dolor. ¿Quiénes van a quedarse en la tierra sufriendo? Aquellos que no han querido recibir a Cristo. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces vamos a ser arrebatados. Vamos a ser raptados por el Señor en el aire, en las nubes. Y esa es nuestra esperanza. Porque nuestros cuerpos, usted no se va a ir con este cuerpo. Aleluya, ¿verdad? Nos vamos a ir con este cuerpo. Con cuerpos glorificados. Vamos a llegar delante de la presencia del Señor. Sin enfermedad, sin dolor, sin llanto. Vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y sí vamos a llorar, pero no de dolor. De ver a aquellos que nosotros quisimos ganar a Cristo y que no quisieron nada con el Señor, que van a ser quedados acá en la tierra para entrar en esas semanas de dolores, donde dice el Señor que va a venir, ¿verdad? Pues al final de esa semana, que se llama tribulación, donde usted y yo no vamos a estar, amén, viene la segunda venida, pero la segunda venida viene Jesús con su iglesia, con poder. Amén. Pero no me revuelva el arrebatamiento con la segunda venida. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Que nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y nosotros somos un pueblo escogido. Cuando el Señor dice, somos nación santa, somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios, somos delante de Él, aquel que Él escogió. Porque imagínense, tanto israelita
que no ha querido abrir sus ojos y su corazón para Dios, van a ser quedados, porque ellos van a pasar la tribulación. Aquellos que no quisieron entender que Jesús es Dios. Amén. ¿Y a dónde le voy a hablar de esto? Vámonos a Tito. Vámonos a Tito. Porque los TJ muchas veces, los testigos de Jehová les dicen, Jesús no es Dios. Pues sáquenle esta cita bíblica. Vamos a Tito, capítulo 2, y leamos del verso 11 al 13. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea que nuestra esperanza es Jesús en el arrebatamiento, que Él nos va a llevar con Él. Y dice, y la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? Gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Gran Dios y Salvador Jesucristo. Sáquenle este texto a los TJ. Aquí es donde dice que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Y Él vino para salvación. Porque Él no quiere que nadie se quede. Él le está dando oportunidades. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos donde usted y yo debemos de guardar nuestra identidad. Donde debemos de guardar la palabra de Dios. Porque usted y yo, este cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Pero vamos a entrar delante de Dios. Y la gente dice, pues aquí se paga todo. Pues le tengo una noticia. Si estamos en Cristo, que dice la palabra en Tito, aguardando, dice el 12, enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos que, mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Así dice la palabra, no lo digo yo. Porque aquí la palabra entre las tesalonicenses y en Tito es literal. El Señor nos está hablando. Él va a venir en el aire, nos va a llamar y nosotros vamos a ser levantados y nos vamos a ir con Él. Y lo primero que vamos a encontrar en el cielo, ¿qué va a ser? Va a ser un juicio. O sea que no nos salvamos de la condenación terrenal. Pero vamos a llegar delante de su presencia. Cuando Tito habla y dice que que dejemos los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, es porque debemos nosotros evitar lo que le decía Pablo a Timoteo. Evita todo esto, porque las cosas del mundo pasan. El mundo pasa y sus deseos también. Pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Por eso les hablo de esa esperanza, porque realmente estamos en los últimos tiempos. Alguien dice, pero eso lo vienen diciendo desde un montón. Usted sabe que el tiempo se ha cortado, amén. Usted de repente dice enero, cuando viene a sentir, ¿qué mes estamos? Agosto. Y cuando venga a sentir, vamos a estar celebrando la natividad, ¿verdad? Vamos a estar celebrando el fin de año. Y así el tiempo. Dios está dando oportunidades. La esperanza del cristiano es que seamos arrebatados y que podamos llegar a ese reino. En el libro de Juan, capítulo 14, dice, yo me voy, pero me voy a preparar moradas. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén ustedes, dice el Señor. Porque Él quiere que todos estemos con Él. Amén. Él quiere que todos gocemos de esas bendiciones. Y las bendiciones no solo las vamos a gozar delante de su presencia, sino que el Señor nos dice que vamos a ser bendecidos aquí en la tierra. Porque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro sustento en momentos de dificultad.
El Señor, cuando llega un problema a nuestra vida, Él es el que levanta nuestra cabeza. Porque Él dice que no va a dejar caído al justo. Él nos levanta y no va a hacer que usted y yo pasemos vergüenza. Él va a dar una salida. Pero Él quiere que nosotros tratemos. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta. Yo estoy hablando la palabra de Dios y la estoy hablando también para mi vida. Todo nos cuesta. Porque hay situaciones de la carne. Porque todavía hay cosas de la carne que muchas veces no hemos dejado. Y Dios nos llama a que vivamos en el Espíritu. Que demos frutos espirituales. Y que no manifestemos cosas de la carne. Cuando habla que debemos de ser sobrios y piadosos, y el 13 dice que debemos anhelar su venida. ¿Qué dice el 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tricotomía de Jesús, la Trinidad de Jesús. La Trinidad de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aguardamos. El Espíritu lo tenemos. Pero el Señor nos está diciendo, anhelen mi regreso. Porque los tiempos están peligrosos. Satanás anda metiéndose en las familias, anda metiéndose en los hijos, anda metiéndose en las relaciones de pareja. Y eso le decía Pablo a Timoteo, eviten eso. Eviten. Yo, dice el Señor, ha dado dominio propio. Él nos dio un dominio propio. Usted puede decir, yo hago esto o no lo hago. Yo sigo a Cristo o no lo sigo. Es decisión personal. Pero Dios quiere que usted y yo estemos delante de su presencia, gozándonos. Porque ese juicio, el tribunal de Cristo, no va a ser para condenación. Nada más va a ser para premiación. Y todos queremos tener coronas en el cielo. Amén. Hablemos de la palabra de Dios. Hablemos fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Hablemos la palabra de Dios. Ya si aquella persona no quiere de su familia, usted ya salió de su responsabilidad. Pero hay que hablarle a la gente. Dios está dando una oportunidad. El tiempo de Dios se ha detenido para que nosotros podamos hablar su palabra y puedan haber cambios en las iglesias. Que ya no seamos solo apariencia, sino que realmente vivamos la palabra de Dios. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y les invito, y yo me invito también, a que no desistamos. La acechanza del diablo, él va a querer tirarle el dardo de la enfermedad, el dardo de las finanzas. Va a querer poner en contra a los hijos con los padres. Va a querer poner en contra a la esposa con el esposo. Va a querer poner en contra a la familia, porque el primer ministerio que Cristo dejó, que Dios dejó, es la familia. Y no se pierda, no hay otro. El primer ministerio que Dios ha dejado es la familia. Cuide su familia, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestros hijos. Porque cuando lleguemos delante de Dios nos va a preguntar qué hemos hecho por nuestra familia. Y ahí es donde nosotros vamos a recibir una corona corruptible, ¿verdad? Y una incorruptible. Aquella que se puede quemar y aquella que nos va a durar para siempre. Anhelemos esa esperanza preciosa que es la venida de nuestro Señor Jesús. Y tratemos de hacer lo correcto delante de Dios. Delante de los hombres no, delante de Dios. Porque si estamos en paz con Dios, estamos en paz con los demás. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse